Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para hablar hoy de bajones emocionales, para ver qué son y por qué cuesta tanto superarlos. Los bajones emocionales son síntomas de alerta ante un colapso psicológico y reflejan muchas veces decaimiento constante, lo que incapacita a la persona, le cuesta recuperarse, la limita y algunas veces también le anula parte de su inteligencia emocional. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto estar nuevamente aquí. Un gusto como todos los miércoles. Qué tema interesante, como todos los miércoles, el que nos traes hoy, el tema de los bajones emocionales. ¿Qué son y por qué cuesta tanto superarlos? Es muy interesante la introducción que diste, Andrea, porque sí. Es exactamente así. Porque estos bajones emocionales muchas veces van más allá de algunos episodios concretos que nos pueden producir ansiedad o depresión. Qué bueno que es muy normal que en algún momento de nuestra vida transitemos por algún duelo, por alguna situación que nos cuesta superar. Pero también hay un trastorno psicológico que pasa muy desapercibido, que queda muy invisibilizado y que muchas veces no es detectado incluso a lo largo de la vida. Y es muy importante tenerlo en cuenta y considerarlo porque este trastorno nos puede acompañar durante toda nuestra vida. Y muchas veces lo confundimos como que es parte de la forma de ser de una persona. Ajá. Es decir, esta persona es muy bajón. Siempre decimos, uy, este es un negativo, es una negativa. ¿Verdad que todos tenemos algún amigo, algún familiar, algún conocido con esta característica? Claro, ahora qué interesante lo que estás señalando, ¿no? Porque yo tenía una concepción quizás equivocada, que cuando uno decía que tenía un bajón emocional era algo transitorio, pero lo que estás diciendo es que se puede acarrear ese bajón durante toda la vida. Esto creo que a mí me sorprendés con lo que decís. Así es. Y esto que nosotros coloquialmente, los que no están en la salud mental le dicen, uy, esta persona es un bajón. Sí. Esta persona siempre está de bajón. Sí, sí. En realidad, esto puede ser lo que se llama distimia. Ajá. Y la distimia recién en lo que es el DSM-5, que es el último, que es el Manual de Psiquiatría Americano, es en el que se hace esta distinción. Esto es por el año 2013 que salió esta actualización. Y recién en este momento es cuando se empieza a hacer esta diferenciación, que antes pensábamos que era rasgo de personalidad. Sí está asociado al rasgo de personalidad, todos tenemos diferentes rasgos, claro. En algún momento hablaremos, pero en particular cuando hablamos de distimia, estamos hablando de esas personas que aún en una situación que es alegre, que es de felicidad, vamos a ponerle algo bastante extremo, como decir, me saqué el 5 de oro, me gané el gordo de fin de año. Aún en ese momento, estas personas van a tender a decir, uy, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero? Esto va a ser para un problema, me van a querer robar. Es decir, siempre verle el lado negativo a las diferentes situaciones. Por eso es que decimos que está muy asociado a los rasgos de personalidad. Claro. Son personas que coloquialmente le decimos así, que son personas bajones. Pero esto no es la depresión clásica, la depresión como trastorno mayor, que es la depresión. Este es un trastorno menor, pero aún así puede afectar muchísimo tanto el estado de ánimo como el funcionamiento somático y cognitivo, como tú bien decías, de las personas. O sea que estamos hablando de un desequilibrio que se produce a nivel emocional. Se produce a varios niveles y uno de ellos es el emocional. Ajá. También está relacionado con el equilibrio de los neurotransmisores, de la serotonina, la dopamina, todo este tipo de cosas. Y lo más curioso es que la distimia, este trastorno, comienza muchas veces durante la infancia. Muchas veces puede tener un inicio temprano. ¿Y a qué se debe, Gabriela? Vamos a llegar allí. Bueno. Vamos a llegar allí. Ahora vamos a distinguir la depresión de la distimia porque ya te digo, recién en el 2013 el Manual de Psiquiatría lo comenzó a diferenciar.
Podemos, en castellano podemos decir que vamos a distinguir la depresión del bajón emocional. Exactamente, de lo que le llamamos el bajón emocional o de ese rasgo de personalidad de ser una persona bajón. Sí, yo te digo jorobando en castellano, pero en términos que para que el público nos entienda. Así es, el que es el bajón. La depresión tiene un inicio repentino. Hay un hecho en particular, o pierde el trabajo, o está transitando un duelo, una separación, alguna situación puntual, hace que esta persona comience a desarrollar síntomas de una depresión. En la distimia no hay un solo hecho, es multicausal, no está específicamente detectado qué fue lo que comenzó a hacer que esta persona comience a tener estos rasgos de personalidad, es paulatino. La depresión puede durar algunos meses. La distimia dura años, décadas, y no pasan más de algunos meses en que esta persona tenga como una crisis en la que está más bajón. No pasa más de 6 meses en que esta persona vuelva a tener esos episodios de profunda tristeza. La depresión, de alguna manera, entre comillas, se puede superar, es perecedera. La distimia es persistente, se mantiene. Se está un poquito mejor, a veces mucho peor, pero se mantiene ese estado bajón. La distimia no incapacita para que la persona sea funcional. Puede trabajar, puede hacer diferentes actividades, no lo mantiene en cama como sí lo hace la depresión. La depresión, al ser un trastorno mayor, incapacita a la persona. Esta es la característica que tiene, que es continua, que es a largo plazo, que es crónica la distimia. Por eso esas personas son un bajón. Mi amigo es un bajón, hablar con él siempre está de mala onda. Pero también puede darse en el caso de la distimia que pasen de la euforia a la tristeza, también como la inconstancia, o no es parte de los síntomas. Trastorno. Ese que tú estás hablando es un trastorno que ahora lo llaman del trastorno bipolar, es decir, del trastorno de una hipo, tipo en el que estás como muy arriba, muy alegre, saltando, y pasas a la tristeza. No, eso es lo que se llama en el DSM-5 la bipolaridad. En este momento lo podemos hablar. Perfecto. Es muy común. No, este es un trastorno, siempre está triste, siempre claro. Dice que está insufrible, como decimos. Está insufrible hablar con esta persona, no puedo hablar con ella. Son de esos que si te los encontrás decís, cruzo para la otra vereda, más o menos. Exactamente, Andrea, así tal cual. Es lamentable. Bueno, pero tiene tratamiento, Gabriela. Tiene tratamiento. Vamos a identificar algunos síntomas. Sí, yo no te lo quiero adelantar, pero por lo menos para estar, para dar ánimos. Claro. Sí, tiene tratamiento. Por eso traemos este tema, porque es muy importante poder identificar. Y no dejarlo pasar como es un bajón, porque esa persona no lo sabe, no lo percibe. Tal vez al tener esta información decimos, bueno, capaz que esta persona puede estar transitando por la distimia. Puede padecer distimia. Y muchas veces, incluso los profesionales de la salud mental, ya te digo, recién en el 2013 se comenzó a hacer esta distinción. Y creo que, bueno, con este tema que hemos pasado en los últimos meses, estas situaciones evidentemente se han agravado. Es tan importante tenerlo presente. Y otra cosa que es muy interesante, bueno, a mí me resulta muy interesante, me gusta compartirlo con ustedes, es que pueden transitar junto el trastorno mayor de la depresión junto a la distimia. En algunos momentos puede suceder. Se pueden llegar a juntar, digamos. ¿Y qué pasa ahí cuando se juntan, digamos? Cuando se juntan, bueno, se potencia toda esta situación, esta falta de interés en las actividades, la tristeza, el cansancio, la desesperanza, la baja autoestima, los pensamientos recurrentes. Son personas que se ponen más irritables, más enojadas, disminuyen. Como habíamos dicho, son funcionales, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden hacer diferentes actividades, pero disminuye mucho su actividad cuando se junta con una depresión por algún hecho puntual. Realmente amerita un duelo, una separación, amerita transitar es dentro de lo esperable, ¿no? Pero sí se puede. Y como tú me preguntabas sobre las causas, no se conocen exactamente cuáles son las causas de este trastorno depresivo persistente.
pero muchas investigaciones lo asocian a diferencias biológicas, a modificaciones físicas que puede tener el cerebro. Mucho de esto se puede ver cuando se hacen estudios de imagenología, ese tipo de estudios se puede ver la morfología del cerebro, se pueden identificar si puede ser por allí. Lo otro que te decía también, la química del cerebro, esos neurotransmisores, esas sustancias químicas naturales del cerebro, muchas veces desempeñan un papel muy, muy importante en la depresión. Y muchos estudios han dicho que la función, evidentemente, al no tener esos elementos, esos neurotransmisores, no puede funcionar de una manera adecuada. Claro, ya con esto que estás diciendo, hay un tratamiento, puede haber un tratamiento farmacológico. Exactamente. Esos son algunos de los tratamientos. Siempre está indicado para este tipo de patologías un tratamiento farmacológico para trabajar justamente con el equilibrio de estos neurotransmisores, con el funcionamiento, para que no hayan estos cortocircuitos, entre comillas, y una psicoterapia, para que la persona pueda empezar a conocer cuáles son las situaciones que lo desencadenan y cuáles son las estrategias que puede usar para ir solventando esta situación y ir superándola por sí misma. Y hay algunos factores de riesgos. A ver, ¿cuáles serían? Tener un familiar en primer grado que padezca de algún trastorno depresivo o de otro tipo de trastorno mental puede ser un factor de riesgo. El estar expuesto a situaciones traumáticas o estresantes, un duelo, la pérdida de un trabajo, lo que hemos transitado todos en este último año y medio también puede contribuir. Como te decía al comienzo, los rasgos de personalidad. Muchas veces los rasgos de personalidad son muy importantes y pueden determinar esta baja autoestima, el ser dependiente, demasiado autocrítico, demasiado exigente conmigo mismo, una persona pesimista. Y bueno, alguna de las complicaciones que pueden contribuir a esto es tener una mala calidad de vida, sufrir de trastornos de ansiedad, el uso de sustancias, de drogas, de sustancias, de medicamentos también pueden interferir en esa bioquímica del cerebro, problemas laborales que podamos tener con nuestra familia o en nuestro entorno del trabajo, un dolor crónico, una persona, y es muy entendible que un dolor crónico no le permite a la persona estar, y esto puede llevar a que desarrolle este tipo de trastorno. Y bueno, vamos a hablar de la prevención como siempre, es decir, presentamos un problema y algunas herramientas, digo, de cómo poder... Para prevenirlo. Exactamente. Gabriela, tengo algún mensajito, si te parece, para compartir. Sí, claro que sí. Marta nos dice buenas tardes, muy interesante como todos los miércoles, dice creo que los bajones emocionales tienen, como bien explica Gabriela, múltiples causas, pero estos 2 años de pandemia han sido un gran puñado para condimentarlos y es muy bienvenido todo lo que están hablando hoy y nos manda saludos Marta. Muchas gracias Marta. Muchas gracias Marta, así es, muy atinada Marta, de esa manera es como se van dando las cosas, digo, que uno va sintiendo que la situación, que el entorno cada vez nos hace más pequeño el espacio que tenemos. Bueno. Te leo, Gabriela, tengo 2 mensajitos más. Marcelo nos dice, la vejez te trae achaques de todo tipo. A eso sumamos la pandemia y el combo completo. Es un oxígeno escucharlas miércoles a miércoles de gran ayuda y nos manda saludos Marcelo. Y tenemos otro mensajito más de Estela. Dice, buenas tardes, los síntomas de desequilibrio emocional son siempre causa de bajón emocional o puede estar ligado a otros problemas. Muchas gracias, saludos. Estela. Bueno, gracias a Estela y a Marcelo. Muchas gracias. Puede estar ligado, como les decía, a otros problemas, a otros trastornos. Como hablábamos, puede ser al trastorno de depresión mayor, que es la depresión precisamente, o algún otro tipo de trastorno, pero también muy, muy ligado a las situaciones cotidianas que vamos viviendo, a los que nos pasa en la vida misma. Claro. Y por eso es muy importante estar atentos, decir, bueno, si esta persona siempre fue así, tal vez es rasgo de su personalidad, tal vez puede tener distimia y como dijimos, es muy tratable, tanto con psicofármacos como con psicoterapia, donde la persona comienza a ser consciente de lo que dice, cómo se para frente a la vida, cómo reacciona, cuando comienza a tener una perspectiva diferente.
desde ese lugar comienza a entender, porque es muy importante entender que soy así, cómo me ven los demás. También la mirada del otro es muy importante en cómo nos impacta. ¿Cómo me ven los demás? ¿Me ven como una persona bajoneada? ¿Nadie quiere estar conmigo? Y eso también influye. Y algunas de las estrategias que nos pueden ayudar a controlar los síntomas son hacer ejercicios, tener una buena alimentación equilibrada, pasar tiempo al aire libre. Y algo que tú decías el otro día, Andrea, es muy importante, tomar la luz del sol. La luz del sol es muy importante en toda nuestra bioquímica, no solamente la vitamina D, sino en nuestro ritmo circadiano, en cómo sentimos esa energía de la naturaleza, del verde, del sol, del agua. Empezar a vivir el aquí y el ahora, aprender a relajarnos. Algo que es muy interesante, también en algún momento vamos a profundizar, es que dice que las personas nos preocupamos, nos estresamos, y todas esas preocupaciones que tenemos, hay un montón de estudios al respecto, y solamente un 10% de esas cosas suceden. El otro 90% de nuestras preocupaciones nunca llega a suceder. Claro, tal cual. Así desperdiciamos la vida. Creo que es un gran mensaje para finalizar hoy la columna. Nos vamos pensando muy bien porque gran parte de desperdiciar nuestro tiempo se debe a esto, Gabriela. Así es. Un gusto, Gabriela. No sé si te queda algo para redondear hoy. Sí, les quiero dejar la invitación del tema de la próxima semana. Bueno. Se van preparando. Muy bien. La columna se va a llamar Cuando el recuerdo duele, el cerebro lo olvida. Muy lindo, muy lindo. Cuando el recuerdo duele, el cerebro lo olvida. Hablamos mucho de los olvidos, de la pérdida de memoria, pero muchas veces es un mecanismo de defensa. Y vamos a hablar de esto el próximo miércoles. Un gusto como siempre. Un gusto, Gabriela, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buena semana. Muchas gracias, igual para ti. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vivencias. Vivencias.